El día de hoy vamos a ver la parte introductoria de la estadística. Vamos a iniciar con lo que es bioestadística. La bioestadística es eh, el área del conocimiento donde lo que nos interesa es recabar datos. Estos datos pueden ser captados mediante un formato de registro que a su vez puede ir a una hoja de cálculo o crearse algún archivo de algún paquete estadístico con la finalidad de que esos datos vayan a un proceso de análisis estadístico y con el cual podamos obtener información. Los conceptos que es importante que se establezcan son los siguientes. Estos conceptos son importantes a la hora de hacer el apartado de la metodología de los proyectos de investigación. Y el primero que vamos a analizar es el universo. El universo es el conjunto de valores por los que existe algún interés. Los elementos del universo pueden ser personas, lugares o cosas. Vamos con un ejemplo práctico. El universo puede ser una unidad médica X y los elementos de ese universo van a ser, por ejemplo, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, dentistas, etcétera. Ahora, esos elementos del universo, de esos elementos del universo estudiamos variables. ¿Qué es una variable? Yo diría que literalmente es una característica. ¿Qué características podemos evaluar de los elementos que conforman el universo? Sabiendo que es el personal de salud, podemos evaluar la ocupación, el sexo, la edad, los años de experiencia, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una tabla o un cuadro de datos donde este cuadro de datos es sobre las características de trabajadores que laboran en un taller de automóviles. Tenemos cuatro variables. Es importante que ustedes sepan que cuando tenemos la variable nombre, por lo general las bases de datos no llevan esa variable porque se supone que si nosotros le estamos diciendo a nuestro paciente que sus datos van a ser confidenciales y yo, por ejemplo, estoy muy interesado en mandar mi artículo a publicar, hay revistas que nos piden la base de datos para hacer revisiones. Entonces, por lo tanto, si nos pidieran la base de datos y atendiendo a ese criterio de responsabilidad con los participantes, no podríamos agregar esta variable de nombre. Esta tendríamos que excluirla literalmente de la base de datos. Entonces, por lo tanto, lo más correcto es que yo utilice en vez de la variable nombre, utilice la de número o también lo que sucede es que puedo, en vez de ponerle a lo mejor la letra I de identificador, a lo mejor puedo utilizar este código y decir que ese es el identificador pues tengo identificadores que van del uno al infinito y eso es lo que identifica a cada sujeto del estudio. También tenemos aquí, tenemos aquí diferentes letras que representan a estas tres variables. Por lo general, estas letras son mayúsculas. Los paquetes estadísticos hoy en día ya nos ofrecen una posibilidad de etiquetar, es decir, que nos permiten saber a qué se refiere la letra en el mismo momento y ahí de manera simultánea. Entonces, eso facilita mucho esa parte. Eh, para identificar a cada uno de los elementos del estudio, por lo general se utilizan letras minúsculas. Por ejemplo, si yo voy a utilizar, quiero identificar a qué se refiere, por ejemplo,
el elemento x1. Entonces, este elemento x1, pues lo único que voy a hacer es que si a mí me preguntaran qué es x1, pues yo contestaría que x1 es masculino, ¿no? Ok. Si me preguntaran a mí a qué se refiere y2, pues diría 23. Si me preguntan a qué se refiere z3, diría 11. Entonces, pues así. Ok. Luego, ¿qué es la definición operacional? Bueno, la definición operacional es un apartado importante en el cuadro de operacionalización de variables de un proyecto de investigación o una tesis. ¿Por qué razón? Porque la definición operacional nos va a permitir decir de qué manera o de qué manera estoy entendiendo el concepto e incluso de qué manera lo voy a evaluar. Entonces, por eso la definición operacional aquí tiene algunos elementos que son característicos, ¿no? La definición operacional debe ser clara, debe evitar confusiones, debe facilitar el análisis y debe definir la escala de valores. Ahora vamos con un ejemplo práctico. Aquí tenemos el bruxismo. El bruxismo como tal, aquí hay tres definiciones diferentes. Ustedes van a notar que cada una de las definiciones tiene detalles distintos, que cada autor la caracteriza de manera diferente. Por ejemplo, aquí el primero nos dice que el bruxismo es una molestia, que el bruxismo además tiene consecuencias y que esas consecuencias básicamente son movilidad y destrucción y que esa movilidad y destrucción afectan como tal la posición mandibular. Bueno, el siguiente autor nos dice más o menos lo mismo aquí, que es una disfunción de la unión mandibular, pero esa molestia que decía el anterior, aquí la clasifica, aquí la describe, dice, tiene fatiga y dolor. La tercera definición nos dice que sí, que es una actividad parafuncional y que esa actividad parafuncional está caracterizada por apretamiento y frotamiento excesivo de los dientes y que además eso ocasiona desgaste. Entonces, si se fijan, todos los autores que aquí aparecen, pues tienen diferentes formas de describir una misma situación y es importante que cuando se redacta un proyecto de investigación, esta parte quede muy clara. Bueno, con relación a las variables también es importante otra cosa. Tenemos diferentes tipos de variables. Básicamente, estas se pueden agrupar de dos tipos. Unas son cualitativas y otras son cuantitativas. Las cualitativas, como el nombre lo indica, son aquellas que se caracterizan por la cualidad que representan o que tienen. Entonces, las cualitativas nominales se definen por el nombre, es decir, todo aquello que puedo caracterizar por su nombre es una cualitativa nominal. Por ejemplo, la nacionalidad, mexicano, chino, japonés, ¿no? La nacionalidad es una variable cualitativa nominal. La variable cualitativa ordinal es aquella que denota que existe un orden. Por ejemplo, en las instituciones hay jerarquías, el director, el jefe de servicio, el administrador, los operativos, los residentes, ¿no? Y si vemos a todas esas categorías laborales, a final de cuentas hay un orden jerárquico para ellas. Ahora, tenemos las cuantitativas. Las cuantitativas, como su nombre lo indica, se expresan a través de valores numéricos.
Las discretas son aquellas variables que se expresan a través de números enteros. Por ejemplo, el número de pacientes que atendiste el día de hoy. Las cuantitativas continuas son aquellas que pueden tener diferentes escalas de medición y que además esa escala de medición puede incluir números enteros. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la talla. La talla se puede medir en centímetros, en metros, en pulgadas, etcétera. Pero para efectos del protocolo de investigación, tendrían que definir bajo qué escala lo van a realizar. Entonces, si van a medir, por ejemplo, la talla, yo diría que mi definición operacional, yo puedo decir que es la longitud de una persona, eh, no sé, vamos a pensar sin utilizar calzado, de lo que mide de la planta de los pies al punto más extremo de la cabeza, el punto más alto de la cabeza. Entonces ahí está su estatura, ¿no? Y luego, si ustedes le quieren agregar un poquito más, por ejemplo, más precisión, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, la forma en que describe por ejemplo, el manual Isaac de los nutriólogos, cuál es la manera correcta de tomar la talla y de esa manera definirlo. Y en el siguiente rubro, por ejemplo, si yo dijera el tipo de variable, pues voy a decir que es una cuantitativa continua y que la voy a medir en metros. Entonces, esa sería la situación. También puedo decir que hay cuantitativas de intervalo que no tienen cero absoluto y también hay cuantitativas de razón que no, que tienen un cero absoluto. Entonces, por lo regular, para estas medidas de intervalo y de razón, pues por lo general se me ocurre, por ejemplo, la variable de temperatura, que, por ejemplo, nuestra escala de temperatura en grados Celsius no tiene cero absoluto, pero la temperatura en grados Kelvin sí lo tiene. Entonces, básicamente.